La mañana era fresca cuando recibí la llamada que cambiaría el rumbo de mi día. Con mi taza de café en una mano y el teléfono en la otra, escuché la voz angustiada de Javier al otro lado de la línea. Laura, necesito tu ayuda. Creo que mi esposa, Elena, me está siendo infiel, dijo, su voz temblando con cada palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. ¿Por qué piensas eso?, le pregunté, intentando sondear el fondo de su desesperación. Ella ha estado distante, cariñosa pero lejana. A veces parece que está en otro lugar, como si tuviera un secreto. No puedo soportarlo más, respondió, su voz casi un susurro. Me intrigó su relato. No era la primera vez que un marido celoso llamaba buscando respuestas, pero algo en el tono de Javier me hizo querer profundizar. Está bien, Javier. Acepto el caso. Te prometo que haré lo posible para descubrir la verdad, le dije, sintiendo una mezcla de empatía y curiosidad. Al día siguiente, me encontré en una cafetería cerca de su casa, observando a Elena mientras tomaba su café. Ella era hermosa, con una sonrisa que iluminaba su rostro, pero había algo en su mirada que me decía que había más de lo que parecía. La seguí discretamente y, para mi sorpresa, la vi encontrarse con un hombre que no reconocí. Sus risas resonaban en el aire, y anoté cada detalle en mi libreta, la hora, la apariencia del hombre, el ambiente. Mientras escribía, me preguntaba cuán profunda era la traición. ¿Qué está pasando aquí, Elena?, murmuré para mí misma. La imagen de su esposo, esperanzado y herido, me vino a la mente. Al día siguiente, me reuní con Javier en su oficina. Laura, ¿tienes alguna noticia?, preguntó con una mezcla de ansiedad y expectativa. He estado observando a Elena. La vi hoy en una cafetería con un hombre. No sé exactamente qué está pasando, pero parece que hay algo entre ellos, respondí, observando cómo su expresión cambiaba entre incredulidad y alivio. ¿Estás segura? No quiero creer que ella me haría esto, dijo, mirando al suelo. Entiendo lo que sientes, Javier. Pero necesito más tiempo para investigar. Prometo que no pararé hasta descubrir la verdad, le aseguré, sintiendo que este caso iba mucho más allá de una simple infidelidad. Era un laberinto de emociones, traiciones y secretos oscuros que apenas comenzaba a desentrañar. El sonido del café goteando en la máquina me sacó de mis pensamientos. Estaba sentada en una esquina de la cafetería, observando a Elena, que parecía completamente absorta en su conversación con el hombre misterioso. Noté cómo su risa resonaba en el aire, una risa que Javier no había escuchado en meses. Algo en su interacción me hizo fruncir el ceño. Era evidente que había más entre ellos que solo un simple encuentro casual. Decidí acercarme un poco más, moviéndome con cautela entre las mesas. ¿Te gusta este lugar?, pregunté a la camarera, intentando distraerme de la escena frente a mí. Es popular entre los jóvenes profesionales, respondió ella, sirviendo un espresso humeante. Siempre están aquí, hablando de negocios. Negocios, pensé, sintiendo que mi instinto se agudizaba. Elena era una mujer apasionada, y su entusiasmo por este nuevo proyecto inmobiliario parecía haberla atrapado. Pero algo me decía que había un trasfondo oscuro detrás de esa fachada. Justo cuando decidí que tenía suficiente información por ahora, vi que el hombre le susurró algo al oído, y ella asintió, con una mirada casi conspirativa. Al día siguiente, decidí seguir a Elena nuevamente. Esta vez, me planté en la entrada de un edificio elegante donde el club de inversiones se reunía. Entré con confianza, presentándome como una nueva interesada en el proyecto. Los murmullos de conversaciones sobre cifras astronómicas y promesas de grandes retornos llenaban la sala. Mis ojos se posaron en Elena, quien estaba rodeada de un grupo de hombres, el mismo hombre del café entre ellos. ¿Qué te trae a nosotros?, preguntó un hombre de aspecto serio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuché sobre el potencial de este proyecto y no pude resistirme, respondí, intentando sonar entusiasta mientras mi mente registraba cada palabra. A medida que la reunión avanzaba, me di cuenta de que el ambiente estaba cargado de tensión. Algo no estaba bien, pero no podía identificar exactamente qué. Cuando la reunión terminó,
decidí acercarme a Elena. Hola, Elena. Soy Laura, nueva en el club, ¿te gustaría hablar sobre el proyecto más tarde? Ella me miró, sus ojos revelando una mezcla de sorpresa y cautela. Claro, pero tengo un par de cosas que hacer. Tal vez podamos hablar mañana. Perfecto, respondí, sintiendo que había logrado un pequeño avance. Pero mientras me alejaba, la inquietud crecía dentro de mí. El hombre que la acompañaba claramente tenía una influencia sobre ella, y no podía ignorar la sensación de que algo siniestro estaba por desarrollarse. Al día siguiente, decidí infiltrarme aún más. Había que descubrir la verdad detrás de ese club de inversiones. Con cada paso que daba, la sensación de estar pisando un terreno peligroso se hacía más fuerte. Pero no podía darme por vencida. La vida de Elena, y tal vez mucho más, dependía de eso. Mientras me acomodaba en la mesa del club de inversiones, la atmósfera era densa, cargada de murmullos y miradas furtivas. Las luces tenues iluminaban el rostro de los miembros, que discutían sobre cifras y proyecciones, pero había algo más en el aire, algo que no podía ignorar. Me incliné un poco hacia adelante, intentando captar cada palabra. ¿Estamos listos para el próximo proyecto? La venta de esas propiedades debe empezar pronto, dijo un hombre de mediana edad, con un aire de confianza que me puso en alerta. Sí, pero debemos asegurarnos de que los inversores no se enteren de que son terrenos ficticios. No podemos permitir que se filtre información, respondió Elena, su voz temblorosa pero decidida. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba diciendo? ¿Propiedades ficticias? Sabía que estaba en el centro de algo mucho más siniestro. Decidí que era hora de confrontar a Javier. En cuanto llegué a su oficina, lo encontré revisando unos documentos con una expresión de angustia. Laura, ¿qué descubriste?, preguntó, tratando de mantener la calma. Javier, tienes que escucharme. Elena está involucrada en un esquema de fraude. Están vendiendo propiedades que no existen. Esto es grave, le dije, observando su reacción. No puede ser. Elena no haría algo así, replicó, su voz sonando defensiva. Así lo parece, pero hay algo que no cuadra. ¿Por qué estás tan seguro?, le pregunté, sintiendo que cada palabra que decía lo empujaba más a la defensiva. No sé, simplemente, no puedo creer que esté en eso, respondió, evitando mi mirada. Su comportamiento me hizo sospechar aún más. Había algo en su reacción que me decía que sabía más de lo que estaba diciendo. Con el corazón inquieto, decidí investigar el pasado de Javier. Cuanto más cavaba, más oscura se tornaba la situación. Descubrí que tenía deudas significativas y un historial de inversiones fallidas. ¿Podría ser que él también estuviera atrapado en este plan? Me sentí abrumada, atrapada en una red de mentiras y traiciones. La verdad me había llevado a un laberinto del cual no estaba segura de poder salir. Mientras regresaba a casa, me di cuenta de que la traición que había empezado como un simple caso de infidelidad se había transformado en algo monstruoso. ¿Cómo podría Elena estar involucrada en un esquema tan terrible? ¿Y qué papel jugaba Javier en todo esto? La noche caía sobre Madrid, y con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a la verdad, aunque también más al peligro. Volví al club de inversiones, el aire estaba cargado de expectativas y secretos. La sala, iluminada de manera tenue, estaba llena de murmullos y risas nerviosas. Me coloqué en un rincón, observando cada interacción entre Elena y el abogado. Noté que su lenguaje corporal era más que familiar, intercambiaban miradas cómplices y sonrisas sutiles, como si estuvieran compartiendo un secreto que el resto del mundo ignoraba. Me sentí como una intrusa en un juego peligroso. Mientras los miembros del club discutían sobre las proyecciones del proyecto inmobiliario, no podía quitarme de la cabeza la idea de que estaban planeando algo más siniestro. Las palabras rentabilidad y oportunidad única resonaban en el aire, y cada vez que Elena pronunciaba esas frases, un escalofrío recorría mi columna. Sabía que estaba en el camino correcto, pero necesitaba pruebas concretas. En esos momentos de incertidumbre, decidí contactar a Roberto, un amigo hacker que tenía acceso a información que podía ser clave. Roberto, necesito que me ayudes a conseguir algunos correos electrónicos. Algo grande está pasando, y creo que Elena está involucrada, le dije,
la urgencia en mi voz evidente. ¿Qué tipo de información necesitas?, preguntó él. Cualquier cosa entre Elena y ese abogado. Estoy convencida de que están tramando algo y tengo que actuar rápido. En cuestión de horas, Roberto me envió un archivo lleno de correos electrónicos. Mi corazón latía con fuerza mientras los leía. Los mensajes revelaban un plan meticuloso para estafar a inversores desprevenidos, utilizando el proyecto ficticio como fachada. Esto es enorme, murmuré para mí misma, la adrenalina corriendo por mis venas. Si la policía se entera de esto, podrían detenerlos antes de que ejecuten su plan. Con la evidencia en mis manos, sabía que debía confrontar a Elena antes de llevar todo a las autoridades. Decidí buscarla en un parque cercano, un lugar que alguna vez había sido un refugio tranquilo pero que ahora se sentía cargado de tensión. Al encontrarla, la vi sentada en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Elena, la llamé, mi voz resonando en el aire. Ella se volvió, sus ojos reflejando sorpresa y miedo. Necesito hablar contigo. Sé lo que estás haciendo. La expresión en su rostro cambió, una mezcla de pánico y desafío. ¿De qué hablas, Laura? No sé de qué estás acusándome. No juegues conmigo. He visto los correos, sé que estás planeando un fraude, le dije, sintiendo que cada palabra era un golpe en su conciencia. ¿Por qué, Elena, por qué te involucraste en esto? Ella bajó la mirada, la lucha interna evidente en su rostro. No tenía otra opción. El abogado me presionó. Pensé que podría salir bien, que no me atraparía, confesó, su voz temblando. ¿Y Javier, él sabe de esto?, pregunté, sintiendo que la verdad se deslizaba entre nosotros como un espectro. La respuesta que me dio cambiaría todo lo que creía sobre la situación. El aire en el parque era denso, como si las nubes de tormenta estuvieran presagiando lo que estaba a punto de suceder. Me senté en un banco, observando a Elena acercarse, con su rostro pálido y nervioso. Ella pareció dudar por un momento, pero finalmente se sentó frente a mí, cruzando los brazos como si buscara protección. Laura, comenzó, su voz temblorosa, no sé si debería haberte llamado. Las cosas se han vuelto complicadas. ¿Complicadas?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir con eso? Elena respiró hondo, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Javier sabe lo que estoy haciendo. Él está involucrado. Mis instintos se dispararon. ¿Involucrado en el golpe?, pregunté, incapaz de ocultar mi incredulidad. Sí, asintió, y vi que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Javier ha estado al tanto desde el principio. Me presionó para que siguiera adelante. Dijo que era la única manera de salir de nuestras deudas. Mi mente se nubló. No solo estaba Elena en peligro, Javier, el hombre que había jurado amarla, era parte del plan. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exclamé, mi voz subiendo de tono. Estás arriesgando tu vida y tu libertad. Estaba asustada, Laura. No sabía a quién más recurrir. Si Javier se entera de que hablé contigo, ¿podría qué? Interrumpí, sintiendo una mezcla de compasión y rabia. ¿Podría lastimarte? Elena bajó la mirada, y por un momento, el silencio se hizo pesado entre nosotras. Finalmente, levantó la vista, su expresión una mezcla de desesperación y determinación. Necesito tu ayuda. No quiero ser parte de esto, pero no sé cómo salir. Sabía que tenía que actuar rápido. Voy a llevar todo esto a la policía, dije, sintiendo que tomaba una decisión crítica. No puedes quedarte atrapada en esto. Su rostro se tornó pálido. No, Laura, eso es muy arriesgado. Javier tiene contactos, y el abogado, él no se detendrá ante nada. El tiempo parecía esfumarse mientras pensaba en las implicaciones de sus palabras. No tengo otra opción, respondí, levantándome del banco. Voy a protegerte, pero necesito que confíes en mí. Elena asintió, pero el miedo en sus ojos era palpable. Mientras me alejaba, sentí que el peso de la verdad se deslizaba sobre mis hombros. Era el momento de actuar, y la policía tenía que saberlo. Corrí hacia mi coche,
mi corazón palpitando con la adrenalina. No podía permitir que esto se saliera de control. Tenía las pruebas, y ahora, con Elena dispuesta a hablar, tenía una oportunidad de desmantelar este esquema. Sin embargo, Javier estaba más cerca de lo que pensaba, y sabía que él no se detendría fácilmente. La tensión en el aire era palpable. Al tener a todos los involucrados reunidos en la pequeña sala de interrogatorios, el ambiente se volvió electrizante. Javier, con su rostro pálido, miraba a Elena con una mezcla de ira y desesperación. No lo entiendes, Elena. Esto era solo un negocio. Una oportunidad, gritó, su voz resonando en las paredes frías. ¿Una oportunidad? A costa de traicionar a tu esposa, repliqué, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra. Estabas dispuesto a dejar que ella cargara con toda la culpa. La pusiste como un sacrificio. Eso es amor, Javier. Sus ojos se oscurecieron, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, con lágrimas en los ojos, miró a Javier. ¿Por qué, Javier? Siempre creí en ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su voz temblaba, y mi corazón se encogía al ver la devastación en su rostro. Lo siento, Elena. No quería que esto terminara así, murmuró él, pero su remordimiento sonaba vacío, como una última jugada en un juego de cartas que ya había perdido. La policía, que había estado observando la escena, intervino para colocar las esposas en las muñecas de Javier y del abogado. Mientras los conducían fuera de la sala, una sensación de victoria y tristeza se apoderó de mí. Había expuesto la verdad, pero el costo emocional para todos los involucrados era alto. Elena se acercó a mí, su voz suavizada por la gratitud. Gracias, Laura. Gracias por abrir mis ojos antes de que fuera demasiado tarde. Asentí, sintiendo el peso de su dolor. Lo hice porque mereces saber la verdad, Elena. Nadie debería ser tratado así. Justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí una llamada que cambiaría todo. Laura, soy yo, tu padre, dijo una voz temblorosa al otro lado de la línea. He estado invirtiendo en un proyecto en Madrid, y creo que he sido engañado. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Te refieres al proyecto de Elena? La revelación me golpeó como un balde de agua fría. Mi padre, uno de los inversores que había sido arrastrado a este esquema. La rabia y la impotencia se apoderaron de mí. Voy a resolver esto, papá. No te preocupes, le prometí, con determinación renovada. Al final del día, cuando todo se había calmado y los criminales enfrentaban la justicia, me encontré en el sofá de mi casa, con mi padre a mi lado. Lo siento, hija. Nunca quise que te involucraras en esto, dijo, su voz llena de arrepentimiento. Lo miré a los ojos. Lo importante es que estamos juntos ahora, y que la verdad ha salido a la luz. Nadie más será lastimado. A pesar del dolor de las traiciones y los engaños, había una sensación de cierre. Había luchado no solo por la justicia, sino por la integridad de quienes amaba. Y en ese momento, supe que la verdad prevalecía siempre. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado.